El sol se derramaba como miel sobre las calles de Sevilla, pero el corazón de Clara latía con un frío que no explicaba. Sus pasos resonaban en los adoquines de la Plaza del Triunfo, donde los turistas se agolpaban, ciegos al torbellino que ella llevaba dentro. A sus 25 años, Clara se sentía atrapada entre el peso de las expectativas familiares y un secreto que ardía en su pecho como un fuego sin domar. Había llegado al barrio de Santa Cruz para un encargo fotográfico, su cámara colgando del cuello como un amuleto. Era una sesión sencilla, capturar la vida cotidiana de la ciudad para una revista local. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los de una desconocida entre la multitud, algo en su interior se rompió, como si el mundo entero se detuviera para dejarla respirar por primera vez. La joven, de cabello corto negro y ojos oscuros que parecían guardar mil historias, estaba apoyada contra una pared, observando a los transeúntes con una mezcla de curiosidad y melancolía. Llevaba una camiseta suelta y unos vaqueros desgastados, y había algo en su postura, en la forma en que sus dedos jugaban con un mechón de pelo, que hizo que Clara olvidara cómo sostener su cámara. «Oye, ¿te importa si te hago una foto?», preguntó Clara, sorprendida por su propia audacia. Su voz tembló ligeramente, traicionando la calma que intentaba proyectar. La joven alzó una ceja divertida, pero no respondió de inmediato. En cambio, ladeó la cabeza y estudió a Clara como si pudiera ver más allá de su fachada de fotógrafa segura de sí misma. «Una foto», dijo al fin, con una voz suave pero cargada de desafío. «Solo si me dejas verte a ti primero». Clara parpadeó, desconcertada. No estaba acostumbrada a que la gente le devolviera el juego. Normalmente las personas posaban, sonreían y seguían su camino. Pero esta desconocida, con su mirada penetrante y su sonrisa apenas esbozada, no parecía dispuesta a seguir las reglas. Clara sintió un cosquilleo en la nuca, una mezcla de nervios y algo más, algo que no se atrevía a nombrar. «Está bien», respondió forzando una risa. «Me llamo Clara». «¿Y tú?» «Lucía», dijo la joven, extendiendo una mano que Clara tomó con cautela. El contacto fue breve pero suficiente para que un calor inesperado recorriera sus dedos. A partir de ese momento, la sesión fotográfica dejó de ser un simple encargo. Clara disparaba su cámara, capturando a Lucía en diferentes ángulos, apoyada en una fuente, riendo bajo la sombra de un naranjo, mirando al cielo con una expresión que parecía desafiar al universo. Cada clic era una excusa para acercarse, para memorizar los detalles de su rostro, la forma en que la luz jugaba con sus facciones. Pero también había algo en Lucía que la inquietaba, una sombra en su mirada que sugería que ella también cargaba con un secreto. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras los tejados, Lucía se acercó a Clara y señaló la cámara. «¿Puedo ver las fotos?», preguntó con una curiosidad que parecía más personal que profesional. Clara asintió, aunque sentía que estaba mostrando algo más que imágenes. Mientras Lucía observaba las fotos en la pantalla de la cámara, sus dedos rozaron los de Clara, y el mundo volvió a detenerse. Había algo en ese roce, algo que no podía ser casual. «¿Sabes?», dijo Lucía sin apartar la vista de la pantalla. «Tienes un don para capturar lo que la gente no quiere mostrar». Clara sintió que el aire se volvía más denso. Quería preguntar qué significaba eso, pero antes de que pudiera hablar, Lucía levantó la mirada y la atrapó con esos ojos oscuros. «¿Y tú?», preguntó Lucía con una intensidad que hizo que Clara se estremeciera. «¿Qué escondes detrás de esa cámara?». Clara abrió la boca para responder, pero las palabras no llegaron. Por primera vez en mucho tiempo se sintió vista, desnuda, como si alguien hubiera atravesado todas sus defensas. Y aunque eso la aterrorizaba, también la hacía sentir viva. Esa noche, cuando Clara regresó a su pequeño apartamento en el barrio de Triana, no podía dejar de pensar en Lucía. Sus manos temblaban mientras descargaba las fotos en su ordenador, y cada imagen de Lucía parecía hablarle, susurrarle algo que Clara aún no estaba lista para escuchar. Pero una cosa era segura,
esa desconocida había encendido algo en ella, algo que no podía ignorar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Clara. Intentó concentrarse en su trabajo, en las sesiones fotográficas y los plazos de entrega, pero la imagen de Lucía se colaba en cada rincón de su mente. Había algo en ella, en su forma de moverse, de hablar, que la hacía sentir como si estuviera al borde de un precipicio, a punto de saltar sin saber si habría red debajo. Clara vivía con su madre, Carmen, en un apartamento lleno de recuerdos de una infancia que ahora le parecía lejana. Carmen era una mujer tradicional, de misa dominical y opiniones firmes, que soñaba con ver a Clara casada con un buen hombre y formando una familia. Cada vez que sacaba el tema, Clara sentía que una parte de sí misma se encogía, incapaz de confesar que ese sueño no era el suyo. Una tarde, mientras Clara editaba fotos en su habitación, Carmen entró con una bandeja de café y un ceño fruncido. «Clara, hija, ¿qué te pasa últimamente?», preguntó sentándose en la cama. «Estás distraída, como si tu cabeza estuviera en otra parte». Clara forzó una sonrisa y murmuró algo sobre el trabajo, pero su madre no parecía convencida. Sabía que no podía contarle la verdad, no aún. No cuando ni siquiera ella misma entendía lo que sentía. Decidida a encontrar respuestas, Clara regresó al barrio de Santa Cruz, con la excusa de buscar más fotos para la revista. Pero en el fondo sabía que estaba buscando a Lucía. Recorrió las calles, su cámara en la mano como un escudo, hasta que la vio de nuevo, sentada en un café al aire libre, con un cuaderno en las manos y una expresión concentrada. «Vaya, la fotógrafa vuelve al ataque», dijo Lucía al verla, con una sonrisa que hizo que el corazón de Clara diera un vuelco. «Solo pasaba por aquí», mintió Clara, sintiendo que sus mejillas se encendían. Lucía la invitó a sentarse, y pronto estaban hablando como si se conocieran de toda la vida. Lucía era ilustradora, trabajaba en un pequeño estudio de arte y tenía una pasión por capturar emociones en sus dibujos, igual que Clara lo hacía con sus fotos. Pero también había algo en su tono, en las pausas que dejaba entre sus palabras, que sugería que no todo era tan sencillo en su vida. «¿Siempre has vivido en Sevilla?», preguntó Clara, intentando mantener la conversación ligera. Lucía asintió, pero su mirada se ensombreció. «Siempre. Pero a veces siento que no encajo aquí. Hay cosas que no puedo decir en voz alta». Clara quiso preguntar más, pero algo en la expresión de Lucía la detuvo. En cambio hablaron de arte, de la ciudad, de los pequeños detalles que hacían que la vida valiera la pena. Cuando el café se acabó, Lucía le propuso un trato. «¿Qué tal si hacemos algo juntas? Yo dibujo, tú fotografías. Podríamos crear algo especial». Clara aceptó sin pensarlo, y así comenzó una colaboración que pronto se convirtió en algo más. Pasaban tardes enteras explorando Sevilla, capturando la ciudad desde sus perspectivas únicas. Clara fotografiaba a Lucía mientras ella dibujaba, y Lucía insistía en retratar a Clara en sus cuadernos, capturando expresiones que Clara ni siquiera sabía que tenía. Pero con cada día que pasaba, la tensión entre ellas crecía. Había miradas que duraban demasiado, roces accidentales que no lo eran tanto, y un silencio cargado de cosas no dichas. Clara sentía que estaba cayendo en algo profundo, algo que la asustaba tanto como la atraía. Una noche, mientras caminaban por el río Guadalquivir, Lucía se detuvo y miró a Clara con una intensidad que le cortó el aliento. «Clara, ¿alguna vez has sentido que hay algo dentro de ti que no puedes ignorar, pero que te da miedo aceptar?». Clara tragó saliva, sintiendo que el suelo bajo sus pies temblaba. «Todo el tiempo», susurró. Lucía dio un paso más cerca, y por un momento Clara pensó que iba a besarla. Pero entonces Lucía retrocedió como si ella misma estuviera luchando contra algo más grande que las dos. «Necesito contarte algo», dijo Lucía, su voz apenas un murmullo. «Pero no aquí. No ahora».
Clara asintió aunque su corazón latía con fuerza. Sabía que ese algo cambiaría todo. La confesión de Lucía llegó una semana después, en una pequeña plaza escondida en el barrio de la Macarena. Estaban sentadas en un banco rodeadas de bugambillas y el murmullo de una fuente cercana. Clara sostenía su cámara, pero por primera vez no sentía la necesidad de usarla. Solo quería escuchar. Lucía respiró hondo como si estuviera reuniendo el valor para saltar a un abismo. Clara, yo no he sido del todo honesta contigo, comenzó, sus manos temblando mientras jugaba con el borde de su cuaderno. Hace un año estuve comprometida. Con un hombre. Mis padres lo adoraban, todos pensaban que era el futuro perfecto. Pero no lo era. No para mí. Clara sintió un nudo en el estómago no por celos, sino porque podía adivinar a dónde iba la historia. No lo amaba, continuó Lucía, su voz quebrándose. No porque no fuera una buena persona, sino porque no puedo amar a un hombre. Nunca he podido. Pero en mi familia, eso no es algo que se pueda decir. Mi padre él cree que esto es una fase, una elección. Y mi madre ella solo llora y reza. Clara se quedó en silencio, absorbiendo cada palabra. Quería extender la mano, tocarla, asegurarle que no estaba sola, pero algo la detuvo. Tal vez era el miedo a admitir que ella también había estado luchando contra la misma verdad. ¿Y tú? Preguntó Lucía, girándose hacia ella. ¿Qué escondes, Clara? Porque sé que hay algo. Clara sintió que el aire se le escapaba. Durante años había enterrado sus sentimientos, convencida de que podía vivir sin enfrentarlos. Había salido con chicos, había sonreído en las citas, había jugado el papel que todos esperaban. Pero ahora, con Lucía frente a ella, esa fachada se desmoronaba. No lo sé, admitió Clara, su voz temblorosa. Siempre he sentido algo. Pero nunca le puse un nombre. No me atreví. Lucía la miró con una mezcla de compasión y determinación. Entonces déjame ayudarte a encontrarlo. Esa noche, por primera vez, Clara permitió que sus sentimientos salieran a la superficie. Hablaron hasta la madrugada, compartiendo miedos, sueños y verdades que habían guardado durante demasiado tiempo. Cuando el alba comenzó a teñir el cielo, Lucía tomó la mano de Clara y la apretó con fuerza. No estás sola, dijo Lucía. Y yo tampoco. A partir de ese momento su relación cambió. Ya no eran solo dos artistas colaborando, eran dos almas que se habían encontrado en un mundo que no siempre las entendía. Pero el camino no sería fácil. Clara sabía que su madre nunca aceptaría esto, y Lucía aún lidiaba con las heridas de una familia que la juzgaba. Una tarde, mientras trabajaban en un proyecto conjunto en el estudio de Lucía, Clara recibió una llamada de su madre. Carmen sonaba alterada, casi histérica. Clara, ¿quién es esa chica con la que pasas tanto tiempo? Preguntó su voz cargada de sospecha. La vecina te vio con ella en el río, y no me gusta lo que dijo. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparada. Colgó el teléfono con una excusa y miró a Lucía, que había escuchado todo. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Lucía, su voz suave pero firme. No lo sé, respondió Clara, con lágrimas en los ojos. Pero no quiero perderte. Lucía se acercó y la abrazó, y en ese abrazo Clara encontró la fuerza para enfrentar lo que venía. Pero también sabía que el mundo exterior no sería tan comprensivo como ese pequeño estudio lleno de dibujos y fotos. La confrontación con Carmen llegó más pronto de lo que Clara esperaba. Una noche, al volver a casa, encontró a su madre esperándola en el salón, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba decepción y furia. Clara, tenemos que hablar, dijo Carmen, su voz cortante como un cuchillo.
No puedes seguir evitando esto. Clara se sentó sintiendo que el aire se volvía pesado. Sabía lo que venía, pero no estaba lista para enfrentarlo. ¿Qué es eso de andar con esa chica, Lucía? Continuó Carmen, pronunciando el nombre como si fuera un veneno. La gente habla, Clara. Dicen cosas que no quiero repetir. Dime que no es verdad. Clara respiró hondo buscando las palabras. Pero en lugar de negarlo, algo dentro de ella se reveló. Es verdad, mamá, dijo su voz temblando pero firme. Lucía es importante para mí. Más de lo que puedo explicar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se puso pálida, sus manos apretando el borde de la mesa. ¿Qué estás diciendo? Susurró. Esto no es lo que te enseñé. Esto no es lo que Dios quiere. Clara sintió que su corazón se rompía, pero también sintió una chispa de valentía que no sabía que tenía. No estoy haciendo nada malo, mamá. Solo estoy siendo quien soy. Carmen se levantó y salió de la habitación sin decir una palabra más. Durante días apenas hablaron. Clara se sentía atrapada en su propia casa, como si cada pared estuviera impregnada de juicio. Pero en medio de esa tormenta, Lucía fue su refugio. Se veían a escondidas en cafés apartados o en el estudio de Lucía, donde podían ser ellas mismas sin miedo. Una tarde, mientras paseaban por el parque de María Luisa, Lucía le contó a Clara sobre su propia lucha. Había intentado hablar con sus padres meses atrás, pero la reacción fue devastadora. Su padre la había echado de casa durante una semana, y aunque finalmente la dejó volver, las cosas nunca volvieron a ser las mismas. No quiero que pases por lo mismo, dijo Lucía apretando la mano de Clara. Pero tampoco quiero que vivas una mentira. Clara asintió aunque la idea de perder a su madre la aterrorizaba. Pero cada vez que miraba a Lucía, sentía que valía la pena arriesgarlo todo. Decidieron dar un paso más en su proyecto conjunto, una exposición que combinara las fotos de Clara y los dibujos de Lucía, una celebración de su amor y de su lucha por ser auténticas. Pasaron semanas preparando la muestra, trabajando hasta altas horas de la noche, riendo y llorando juntas. Pero cuando llegó el día de la exposición, Clara recibió un mensaje que lo cambió todo. Era de su madre. No vayas a esa exposición. Si lo haces, no sé si podremos seguir siendo familia. Clara leyó el mensaje una y otra vez, sintiendo que su mundo se derrumbaba. Miró a Lucía, estaba colgando uno de sus dibujos en la galería, y supo que tenía que tomar una decisión. El día de la exposición amaneció con un cielo gris que parecía reflejar el torbellino en el corazón de Clara. La galería, un espacio pequeño pero acogedor en el centro de Sevilla, estaba llena de luces cálidas y paredes cubiertas con las fotos de Clara y los dibujos de Lucía. Cada obra era un pedazo de su historia, un testimonio de su amor y su lucha. Pero mientras los invitados comenzaban a llegar, Clara no podía dejar de pensar en el ultimátum de su madre. Lucía notó su inquietud y la llevó a un rincón tranquilo de la galería. ¿Estás bien?, preguntó su voz llena de preocupación. Clara negó con la cabeza mostrando el mensaje de Carmen. Los ojos de Lucía se oscurecieron, pero en lugar de retroceder, tomó las manos de Clara con firmeza. No tienes que elegir entre ella y yo, dijo Lucía. Pero sí tienes que elegir quién quieres ser. Esas palabras resonaron en Clara como un eco. Durante toda su vida había intentado complacer a los demás, enterrando sus propios deseos para encajar en el molde que su familia y la sociedad le habían impuesto. Pero ahora, con Lucía a su lado, sentía que podía ser más. La exposición fue un éxito. Los asistentes elogiaron la química entre las fotos y los dibujos, la forma en que capturaban la esencia de Sevilla, y al mismo tiempo, contaban una historia profundamente personal.
Pero para Clara, el verdadero triunfo fue ver a Lucía brillar, explicando sus dibujos con una pasión que la hacía parecer invencible. Sin embargo, la ausencia de Carmen pesaba como una sombra. Clara había esperado, en el fondo, que su madre apareciera, que viera su trabajo y entendiera, aunque fuera un poco, quién era su hija. Pero las horas pasaron, y Carmen no llegó. Esa noche, cuando la galería cerró, Clara y Lucía se quedaron solas, sentadas entre las obras que habían creado juntas. Clara rompió a llorar, no de tristeza, sino de una mezcla de alivio y dolor. No sé si alguna vez me aceptará, dijo, su voz quebrada. Lucía la abrazó, dejando que las lágrimas de Clara mojaran su camiseta. Quizá no hoy, respondió Lucía. Pero el amor verdadero no se rinde. Y el tuyo es un amor que merece ser visto. Esas palabras dieron a Clara una nueva determinación. Decidió que no se rendiría, ni con su madre ni con ella misma. Pero el camino aún estaba lleno de obstáculos. Días después, Clara recibió una carta de Carmen, pidiéndole que dejara de ver a Lucía y volviera a ser la hija que siempre había sido. La carta era un ultimátum final, una línea en la arena que Clara no sabía si podría cruzar. Mientras tanto, Lucía enfrentaba sus propios demonios. Su padre había descubierto la exposición y la había acusado de avergonzar a la familia. Las tensiones en su casa eran insoportables, y aunque Lucía intentaba mantener su fachada de fortaleza, Clara podía ver las grietas. Una noche, mientras compartían una botella de vino en el tejado de Lucía, hablaron de escapar. No de Sevilla, sino de las cadenas que las ataban. Imaginaron un futuro donde pudieran ser libres, donde su amor no tuviera que esconderse en las sombras. ¿Crees que algún día podremos vivir sin miedo? Preguntó Clara, mirando las estrellas. Lucía sonrió aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. Creo que lo estamos haciendo ahora mismo. Los meses siguientes fueron una prueba de fuego para Clara y Lucía. La relación con sus familias se deterioró aún más, pero su amor se volvió más fuerte, como un faro en medio de la tormenta. Decidieron mudarse juntas a un pequeño apartamento en el barrio de Alameda, un lugar donde podían empezar de cero, lejos de las miradas juzgadoras. El apartamento era modesto, con paredes desconchadas y muebles de segunda mano, pero para ellas era un santuario. Pasaban las noches planeando nuevos proyectos, soñando con exposiciones en Madrid o incluso en el extranjero. Pero la realidad siempre encontraba la manera de colarse. Clara seguía recibiendo mensajes esporádicos de su madre, algunos llenos de ira, otros de una tristeza que le rompía el corazón. Una tarde, mientras Clara y Lucía trabajaban en un nuevo proyecto, un golpe en la puerta las interrumpió. Era el hermano menor de Lucía, Miguel, un chico de 19 años que siempre había sido su mayor apoyo. Pero esta vez, su rostro estaba pálido. Lucía, tienes que venir a casa, dijo, su voz temblando. Papá está en el hospital. Tuvo un ataque al corazón. El mundo de Lucía se detuvo. A pesar de todo el dolor que su padre le había causado, seguía siendo su padre. Clara la acompañó al hospital, sosteniendo su mano mientras enfrentaban la incertidumbre. En la sala de espera, se encontraron con la madre de Lucía, que las miró con una mezcla de desprecio y desesperación. No deberías estar aquí, le dijo a Lucía, ignorando a Clara por completo. Lucía apretó la mano de Clara con más fuerza, negándose a soltarse. Estoy aquí porque lo amo, respondió, su voz firme a pesar de las lágrimas. Y porque Clara es mi familia ahora. Esas palabras fueron un punto de inflexión. Por primera vez, Lucía se enfrentó a su madre sin miedo, defendiendo su amor y su derecho a existir tal como era. Clara sintió una mezcla de orgullo y dolor, sabiendo que ella aún no había encontrado esa valentía con su propia madre. El padre de Lucía se recuperó, pero la relación con su familia seguía fracturada. Sin embargo, algo cambió en Lucía después de ese día.
Se volvió más decidida, más abierta sobre quién era. Comenzó a hablar públicamente sobre su identidad, usando su arte para contar historias de amor y resistencia. Clara, inspirada por su valentía, decidió que era hora de enfrentar a su propia madre. Organizó una cena en el apartamento, invitando a Carmen con la esperanza de construir un puente. Pero cuando llegó el momento, Carmen se negó a sentarse a la mesa con Lucía. No puedo aceptar esto, Clara, dijo con lágrimas en los ojos. No es lo que quería para ti. Clara sintió que su corazón se rompía, pero esta vez no se quedó callada. Esto no se trata de lo que tú quieres, mamá. Se trata de quién soy. Y si no puedes aceptarme, entonces eres tú la que está perdiendo. Carmen se fue esa noche sin decir una palabra más, pero Clara sintió un peso levantarse de sus hombros. Por primera vez había elegido ser fiel a sí misma, incluso si eso significaba perder a su madre. El tiempo comenzó a sanar algunas heridas, pero otras seguían abiertas. Clara y Lucía siguieron construyendo su vida juntas, enfrentando los desafíos con una mezcla de amor y determinación. Su exposición inicial había atraído la atención de una galería en Barcelona, que les ofreció una oportunidad para mostrar su trabajo a un público más amplio. Era un sueño hecho realidad, pero también un recordatorio de lo lejos que aún tenían que llegar. Mientras preparaban la nueva exposición, Clara recibió una carta inesperada. Era de su madre, pero esta vez no había ultimátums ni reproches. En cambio, Carmen hablaba de sus propios miedos, de cómo había crecido en un mundo que le enseñó a temer lo diferente. Terminaba la carta con una sola línea: quiero entenderte, Clara. Pero necesito tiempo. Esas palabras fueron un rayo de esperanza. Clara respondió invitando a su madre a la exposición en Barcelona, sin esperar que aceptara. Pero cuando llegó el día de la inauguración, Clara vio una figura familiar entre la multitud. Era Carmen, sola, con una expresión nerviosa pero decidida. Clara se acercó, su corazón latiendo con fuerza. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó casi sin aliento. Carmen la miró, sus ojos llenos de lágrimas. «Quise ver quién eres realmente», dijo. «Y creo que estoy empezando a entender». No fue una reconciliación instantánea, pero fue un comienzo. Carmen pasó la noche observando las fotos y los dibujos, haciendo preguntas tímidas sobre el trabajo de Clara y Lucía. Por primera vez Clara sintió que su madre la veía, no como la hija que quería moldear, sino como la mujer que era. Lucía, mientras tanto, también estaba encontrando su propio camino hacia la reconciliación. Su hermano Miguel se había convertido en un puente entre ella y su familia, convenciendo a sus padres de que el amor de Lucía no era algo que debían temer. Aunque el proceso era lento, había pequeños gestos de cambio, una llamada de su madre, una invitación a cenar. La exposición en Barcelona fue un éxito, pero para Clara y Lucía, el verdadero triunfo era personal. Habían encontrado la fuerza para ser auténticas, para amarse sin miedo, incluso cuando el mundo intentaba apagar su luz. Un año después, Clara y Lucía estaban de vuelta en Sevilla, sentadas en la misma plaza donde todo comenzó. Habían recorrido un largo camino, enfrentando rechazos, prejuicios y sus propios miedos. Pero también habían encontrado amor, comunidad y una voz para contar su historia. Su trabajo se había convertido en un símbolo de resistencia y esperanza para otros en la comunidad LGBT de España. Habían comenzado a dar charlas en galerías y universidades, compartiendo cómo el arte las había ayudado a encontrar su lugar en el mundo. Cada foto de Clara, cada dibujo de Lucía, era un testimonio de su amor y su lucha. Carmen no se había convertido en una aliada perfecta, pero estaba aprendiendo. Asistía a las exposiciones de Clara, hacía preguntas, intentaba entender. La relación con los padres de Lucía también mejoraba, lentamente, con pequeños pasos hacia la aceptación. Una noche, mientras celebraban su aniversario en el tejado de su apartamento, Clara tomó la mano de Lucía y la miró a los ojos.
Nunca pensé que podría ser tan feliz, dijo su voz llena de emoción. Gracias por enseñarme a ser valiente. Lucía sonrió, inclinándose para besarla suavemente. Y tú me enseñaste a no rendirme, respondió. Mientras el sol se ponía sobre Sevilla, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Clara y Lucía se abrazaron, sabiendo que su amor no solo había sobrevivido, sino que había florecido en un mundo que a menudo intentaba apagarlo. Su historia no era solo una foto o un dibujo, era una obra de arte viva, llena de lucha, pasión y sobre todo, esperanza.